Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 121, Animago. Aunque el buque de guerra Beluse estaba rezagado tecnológicamente con respecto a los acorazados recién botados, seguía siendo mucho más avanzado que la mayoría de los barcos piratas, que aún se construían principalmente de madera. Equipado con una enorme máquina de vapor, navegaba a una velocidad de unos 12 nudos, más rápido que la gran mayoría de los barcos piratas convencionales. Además, el buque de guerra contaba con docenas de cañones. Una sola andanada bastaba para destrozar cualquier cosa, salvo quizás algunos de los barcos fantasma con habilidades místicas. Tras disiparse el pánico y la aprensión iniciales, Danitz y los demás se fueron entusiasmando gradualmente. Habían secuestrado un buque de guerra. Y no cualquier barco, sino uno sacado directamente del puerto naval de Bayam, justo delante de las narices de filas y filas de artillería costera. Habían sacado de allí un buque acorazado militar completamente intacto. Esto era algo con lo que innumerables piratas podían haber fantaseado, pero ninguno se había atrevido a intentarlo. Después de esta noche, sus nombres seguramente se extenderían por los mares. Almirantes piratas, incluso los 4 reyes, todos estarían por debajo de ellos. Pero, ¿y si nadie sabe que fuimos nosotros quienes lo hicimos?, murmuró Jaula Tuerta, con un tono repentinamente preocupado. Danitz dio un trago al buen vino que había robado del camarote del capitán y soltó una carcajada. ¿Crees que los demás son tan tontos como tú? Un grupo de piratas acaba de ser enviado a la mansión del gobernador, e inmediatamente después, roban un buque de guerra. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que esos dos sucesos están relacionados. Hizo una pausa y luego añadió de repente: pero supongo que ustedes no serán reconocidos. Nunca se dejaron ver en todo este tiempo. Cage y los demás se mostraron inmediatamente abatidos. Edward permanecía de pie en la proa, contemplando el infinito mar oscuro. Sostenía una moneda de oro en la mano y la lanzaba al aire cada pocos minutos. Tintinar. Lo volvió a lanzar. Esta vez, cayó cara arriba. Se volvió hacia los demás y les dijo: estáis todos tan ansiosos por dejar vuestros nombres en el mar, pero ¿habéis pensado en cuánto van a aumentar vuestras recompensas después de esto? Danitz soltó una carcajada. ¿A quién le importa? Ya soy el as del puño de fuego. Cage y los demás intercambiaron miradas y luego rieron con timidez. Bueno, de todas formas nadie sabe que estuvimos involucrados. En ese momento, Edward sacó 2 piedras de su bolsa y las colocó sobre la mesa. El de la izquierda te lleva a Backlund. El de la derecha te lleva de vuelta a Bayam. Elige uno. Todos se quedaron paralizados. ¿Por qué íbamos a volver? Edward se encogió de hombros con una sonrisa. Vamos, amigos. ¿No creísteis que ya habíamos logrado robar un buque de guerra, verdad? Así es, llevamos una hora de ventaja. Normalmente, ningún otro barco podría alcanzarnos. Pero ¿qué pasa si el que nos persigue no es un barco? ¿Y si es un santo? Un santo de la secuencia 3 del Sendero del Marinero. La expresión de Danitz se tensó. Señor Sparrow, está bromeando, ¿verdad? Bayam es la capital del archipiélago de Rorstead. En apariencia, está bajo el control del ejército de Loen. Pero en el mundo de Beyonder, el verdadero gobernante es la Iglesia del Señor de las Tormentas, más concretamente, el santo de la secuencia 3 y arzobispo, el rey del mar Han Kotman. Normalmente, la Iglesia y el ejército no interfieren entre sí, pero después de lo que acabamos de hacer, ¿de verdad crees que se quedará de brazos cruzados? Danitz pensó un momento y luego preguntó: ¿y tú, a dónde vas? Bayam, respondió Edward sin dudarlo. Entonces yo también iré a Bayam, dijo Danitz de inmediato. Cage no tardó en hacer lo mismo y tomar la misma decisión. Pero Danitz añadió: si valoran sus vidas, les sugiero que vayan a Backlund. Quizás no se dejaron ver esta noche, pero fueron ustedes los responsables de reclutar gente la última vez. Entonces, iremos a Backlund, accedieron los demás a regañadientes. Una vez que todos eligieron, Edward encantó las 2 piedras con Portus para Backlund y Bayam. Jaula Tuerta y los demás tocaron la piedra de la izquierda y desaparecieron rápidamente. Danitz estaba a punto de tocar la de la derecha cuando de repente se giró hacia Edward. Tú, no pareces tener intención de irte ahora mismo. Así es, dijo Edward. No estarás pensando seriamente en desafiar a ese santo, ¿verdad?
Edward soltó una carcajada. Comillas jajaja. No he vivido lo suficiente como para hacer algo tan estúpido. Solo quiero saludar antes de irme. Tengo la sensación de que eso podría ser incluso peor que desafiarlo. Dicho esto, Danitz golpeó la piedra con la mano y desapareció con un grito de dolor. Edward se estiró perezosamente y suspiró. No es que quiera provocar problemas, es solo que, ahora mismo, esta es la única manera que se me ocurre para desempeñar mi papel. En el mar infinito y completamente oscuro, un enorme buque de guerra acorazado navegaba a toda velocidad. Sin embargo, la nave permanecía envuelta en la oscuridad, semejante a un barco fantasma a la deriva en la noche. Auge. En medio del inquietante silencio, un estruendo ensordecedor resonó en el cielo, partiendo las densas nubes a la velocidad del rayo. Fue un estruendo sónico aterrador, acompañado por el aullido lastimero de un dominio del viento. El rey del mar, Hancockman, había llegado. Aunque su cuerpo aún no había aparecido, la explosión sónica por sí sola provocó olas gigantescas y vientos huracanados. Cualquier barco pirata común y corriente probablemente habría zozobrado con la primera onda expansiva. Pero este inmenso buque de guerra se mantuvo firme en medio del mar embravecido, conservando su ritmo vertiginoso como si no le afectara. Auge. Muy por encima de la proa del barco, una ráfaga de aire surgió acompañada de otro estampido sónico, y un hombre alto y de hombros anchos, ataviado con túnicas de sacerdote de la tormenta, apareció de repente. Permaneció suspendido en el aire, mirando hacia abajo, al sombrío buque de guerra. ¿Comillas escapó? Dejó escapar un resoplido gélido y comenzó a descender lentamente impulsado por una ráfaga de viento, de no haber sido por las repetidas súplicas de los militares, habría desatado su tormenta y sus relámpagos en el momento en que llegara. Charla. De repente, todas las luces del buque de guerra se encendieron a la vez. Hancockman se detuvo en el aire, con la mirada penetrante como la de un halcón, mientras recorría la cubierta con la vista en busca de la fuente del sonido. Buenas noches, Su Gracia. Una voz resonó desde una dirección desconocida, pero era tan fuerte que se oí griega o con claridad a cientos de metros de distancia. Llevo esperándote bastante tiempo. Hancockman frunció el ceño. Comillas Herman Sparrow. Ah, qué sorpresa. No esperaba que un santo recordara mi nombre, qué halagador. Para darle la bienvenida a su gracia, he preparado una magnífica ceremonia especialmente para usted. Disfruten del espectáculo. Al segundo siguiente, una lluvia de balas de cañón se disparó hacia el cielo, todas dirigidas directamente a Hancockman. Ni siquiera esquivó. Con una ráfaga de viento, desvió todos los proyectiles que se aproximaban. Un relámpago blanco brilló en sus ojos mientras nubes amenazantes se acumulaban rápidamente sobre él. Alzando una mano que chispeaba con relámpagos blanco-plateados, invocó nubes de tormenta que crepitaban con retorcidos rayos de electricidad. Auge. Truenos, viento y lluvia torrencial cayeron en un instante, iluminando todo el cielo nocturno como si fuera mediodía. Grieta. Un segundo trueno resonó a continuación. Un rayo plateado envolvió todo el buque de guerra, inutilizando instantáneamente sus sistemas eléctricos y su máquina de vapor, reduciendo la poderosa embarcación a un amasijo de hierro inerte. Comillas, eso es todo, Su Gracia. Debo decir que este nivel ni siquiera satisface mis expectativas. La voz de Edward resonó una vez más. La barba y el cabello de Hancockman se erizaban, crepitando con electricidad. En un radio de varios kilómetros, el cielo estaba cubierto de densas nubes, que dejaban caer relámpagos que, por un instante, convertían la noche en día. No cabía duda, se trataba de una supertormenta que se produce una vez cada década. Último paso, completado. Oculto en un espacio temporal, mágicamente expandido e indetectable, Edward sacó un pequeño frasco que contenía una gota de poción de color rojo sangre. La poción de Animago. Y el último paso para convertirse en un Animago, era esperar una tormenta eléctrica como esta, y en el momento exacto en que un rayo rasgara el cielo, beber la poción, que ahora se había vuelto de color rojo sangre. Comillas jajajaja, debo estar loco de corazón. Edward apuntó la punta de su varita hacia su pecho y recitó. Amato, animo, animato, animagus. Luego se bebió la poción de un solo trago. Al instante siguiente, una oleada de dolor abrasador y dos latidos violentos y dispares estallaron en su pecho. Apretando los dientes, comenzó a repetir mentalmente su mantra de transformación: conviértete en un pájaro, conviértete en un pájaro, conviértete en un pájaro. Aunque sabía que la sugestión mental no servía de nada, era lo único que podía hacer en ese momento.
Unos segundos después, una imagen comenzó a formarse en su mente. Sin escamas, sin garras, sin colmillos. Solo una masa de niebla sombría, formada por innumerables filamentos negros translúcidos entrelazados. Era un Obscurus. En la transformación de Animago, la imagen de la criatura en la que uno se convertiría siempre aparecía en la mente de antemano, y la imagen en la mente de Edward era inconfundiblemente un Obscurus. Entonces, ¿mi forma animaga es un Obscurus? Pero se supone que los animagos solo pueden transformarse en animales comunes. No. Antes de que pudiera pensar más, un dolor insoportable recorrió cada centímetro de su cuerpo. Al bajar la mirada, vio cómo su piel comenzaba a agrietarse y desgarrarse, para luego incendiarse como si estuviera en llamas, convirtiéndose en ceniza negra. Se extendió rápidamente desde sus extremidades hasta su torso, y finalmente. Estallido. Una oleada de distorsión mágica pulsó a través del aire. Edward desapareció. En su lugar, apareció un Obscurus flotante, negro y humeante. Aparentemente desprovista de razón, la criatura sembró el caos en el pequeño espacio mágicamente oculto. Desató una tormenta de magia que atravesó la coraza protectora, irrumpiendo con furia en el interior de la nave de guerra. La tormenta mágica que traía consigo destrozó los mamparos de acero del barco como si fueran papel. Todo a su paso quedó arrasado. Luego, como una bala, salió disparada por un agujero en el casco y se elevó hacia el cielo. Dio vueltas sin rumbo fijo por un instante, y entonces divisó al rey del mar flotando en el aire. Y sin dudarlo, se abalanzó directamente sobre él. Comillas MMM. Hancockman seguía perplejo, ni siquiera había dado el máximo, así que ¿cómo era posible que el buque de guerra ya se hubiera desintegrado? Entonces vio cómo la niebla negra se elevaba en el aire con una fuerza destructiva aterradora, dirigiéndose directamente hacia él. No sabía qué era, pero sonrió con frialdad, su cabello se erizó de forma antinatural, cada mechón rebosante de relámpagos. Esta huelga borrará de la faz de la tierra a este payaso insolente. ¡Zas! Un rayo cruzó el cielo. Como un rayo de luz blanco plateada, envolvió al Obscurus y se dirigió directamente hacia la nave, que ya estaba dañada. Auge. Con un estruendo ensordecedor, el buque de guerra acorazado se partió limpiamente en dos y comenzó a hundirse rápidamente en el mar. La niebla negra se desvaneció sin dejar rastro. ¿Muerto? No, se escapó. Hancockman contempló en silencio los restos que se hundían durante un instante, y luego murmuró, esto fue obra de Herman Sparrow. Dicho esto, se transformó en una tormenta de viento y relámpagos y desapareció en la noche. Capítulo 122, Informe. Vaya, un tramo desolado de costa. El aire se retorció y se distorsionó, y de repente apareció una nube de humo negro con forma humanoide. Tropezó unos pasos antes de desplomarse al suelo. Entonces, el humo se condensó rápidamente, transformándose en un cuerpo de carne y hueso. Unos segundos después, Edward reapareció. Ja, ja, ja. Yacía en el suelo, jadeando. Comillas, eso fue una locura. De verdad ataqué de frente a un santo de secuencia 3. Haciendo un gran esfuerzo por reunir fuerzas en sus piernas, Edward se puso de pie tambaleándose. Jamás habría imaginado que mi forma de animago acabaría siendo un Obscurus. Normalmente, los animagos solo podían transformarse en animales comunes. Para que él rompiera esa ley, solo podría haber dos explicaciones posibles. O bien un Obscurus latente había existido durante mucho tiempo dentro de este cuerpo, y la transformación en animago simplemente lo despertó. O bien la anomalía fue causada por los efectos de la propia poción. En cualquier caso, la capacidad de transformarse en un Obscurus significaba que ahora poseía tanto la capacidad de volar como un poder destructivo aterrador, muy superior al de cualquier criatura ordinaria. Sin embargo, una vez transformado, sus emociones se volvieron volátiles e inestables, con un impulso irresistible de destruir todo a su paso. Por suerte, ese impulso destructivo no es del todo incontrolable, solo se necesita tiempo para adaptarse a él. Quizás algunas sesiones con un terapeuta también podrían ayudar. Aún así, esta ganancia inesperada había sido una grata sorpresa esta noche. Al fin y al cabo, su plan original era simplemente usar una serie de acontecimientos para digerir la poción. Al pensar en eso, inmediatamente se tranquilizó y se concentró en su interior. Un instante después, una expresión de alegría iluminó su rostro. En ese momento, ya había digerido la mayor parte de la poción del loco. En este mundo, comportarse de forma temeraria era, sin duda, una de las mejores maneras de digerir las pociones.
Edward exhaló profundamente y miró hacia el mar. Entonces, ¿cómo debo asimilar el resto? Ese día sería conocido posteriormente como el día del desastre para los piratas de Bayam. Anoche, más de 100 piratas enloquecieron repentinamente y atacaron la mansión del gobernador. Aunque no lograron tomarla, la mansión quedó reducida a escombros en medio del caos. Al mismo tiempo, un buque de guerra atracado en la base naval fue secuestrado por otro grupo de piratas. Aunque el rey del mar Hancotman los alcanzó más tarde, el buque acorazado fue hundido en la batalla subsiguiente, por los mismos piratas a los que perseguía, lo que provocó grandes pérdidas para el comando marítimo de Loen. Así pues, a primera hora de la mañana siguiente, comenzó la operación de limpieza. El ejército de Loen, trabajando en conjunto con la Iglesia del Señor de la Tormenta, lanzó una ofensiva atronadora, asaltando varios importantes centros piratas, tabernas, posadas y casinos, y emitiendo un ultimátum final. Todos los piratas deben abandonar Bayam en un plazo de 3 días o se enfrentarán a la furia del ejército. Aunque este tipo de ultimátum se habían producido ocasionalmente en el pasado, normalmente durante los cambios de gobierno, esta vez todos se dieron cuenta de que el almirante semidios hablaba completamente en serio. Después de todo, la mansión del gobernador y un buque de guerra habían sido destruidos. Su reputación estaba por los suelos. ¿Cómo no iba a estar furioso con los piratas? ¿Y quién es el culpable de todo esto? El loco hasta entonces desconocido e impredecible, Herman Sparrow. Su recompensa ascendía ahora a 250.000 libras, mientras que la de su subordinado, Fire Fistace, también había aumentado a 20.000 libras. Comillas maldita sea. Danitz, de vuelta a su forma original, maldijo en el momento en que vio la recompensa. Comillas mierda, ¿por qué demonios lo mío no es ni siquiera una décima parte de lo suyo? Pero mientras repasaba todo lo que Herman Sparrow había hecho la noche anterior, cerró la boca en silencio. Eres un completo lunático. Lo juro, en cuanto consiga una entrada, volveré al Golden Dream y no volveré a tener nada que ver con él jamás. Bofetada. Una mano se posó de repente sobre su hombro. Danitz, instintivamente, sacó su revólver con un movimiento rápido y apuntó, pero se quedó paralizado en el instante en que vio quién era. Has vuelto. Edward apartó el cañón de la pistola y sonrió. ¿Comillas de que tienes miedo? Ahora soy Edward. No veo qué diferencia hay, murmuró Danitz mientras guardaba el arma. El loco eres tú, no tu nombre. Miró a su alrededor con nerviosismo. ¿Has oído hablar del ultimátum, verdad? Bayam va a ser una zona prohibida para los piratas durante un tiempo. Ya le pedí a alguien que me comprara el billete del barco, me voy esta noche. ¿Y tú? Necesito preguntarte algo. ¿Comillas qué es? Comillas ¿sabes dónde celebrarán su próxima reunión los almirantes piratas o los 4 reyes? No tengo ni idea. De acuerdo, pero si consigues alguna pista, avísale a mi mensajero. Seguro. Apenas aceptó, Danitz volvió a ponerse nervioso. Espera, ¿no estarás pensando ir allí a armar un lío, verdad? Por supuesto que no. ¿Acaso parezco alguien incapaz de evaluar una situación? Con tantos seres poderosos reunidos, no soy más que un Beyonder en plena fase de desarrollo, sería un suicidio. Danitz abrió la boca, pero las palabras se le quedaron atascadas. No solo te pareces a ese tipo de persona, sino que eres ese tipo de persona. Edward se encogió de hombros. Solo quiero ir allí a comprar algunos materiales y objetos místicos. Sí, claro, está bien. Bueno, pues, despidámonos aquí. Por favor, dile a tu capitán que agradezco mucho tu ayuda estos últimos días. Gracias a ti, pude completar mi misión. Comillas ¿qué misión? Atacar la mansión del gobernador, provocar al rey del mar, hundir un buque de guerra. Por supuesto que no. Edward sonrió. Has olvidado por qué me hice a la mar, ¿verdad? Quería convertirme en cazador de piratas. Y ahora, gracias a mí, los piratas de Bayam están capturados, muertos o huyendo en 3 días. Diría que un cazador de piratas cualquiera no me llega ni a los talones. Los ojos de Danitz se abrieron de par en par. Tu comprensión de lo que significa ser un cazador de piratas es ciertamente única. Bueno, no lo habría conseguido sin ti. Comillas no, no, no. Danitz agitó las manos frenéticamente. Comillas lo que hiciste no tiene nada que ver conmigo. En fin, me voy. Adiós. No, no es un adiós. No te volveré a ver jamás. Huyó a toda velocidad. Catedral de las Olas. Tarde. Alger, disfrazado, entró rápidamente en la iglesia. El obispo Jaice ya lo esperaba bajo el resplandor sagrado que simbolizaba el poder del dios de la tormenta.
Alger se acercó, se llevó la mano derecha al pecho y saludó militarmente. Su gracia Jaice, ¿me ha llamado? Así es, asintió Jaice. Necesito que investigues a alguien. Comillas OMS. Herman Sparrow. Alger se quedó perplejo. Habiendo estado en alta mar recientemente, aún no se había enterado de lo sucedido en Bayam. Tras una breve vacilación, preguntó, comillas, ¿quién es ese? Pregunta tú mismo por ahí, seguro que pronto encontrarás noticias sobre él. Comprendido. Vaya, y en cuanto encuentre algo, infórmenos inmediatamente. Lord Cockman está muy preocupado por este asunto. ¿Cockman? ¿Es ese semidios todopoderoso, el que se llama el Rey del Mar, Han Cockman? El corazón de Alger se estremeció de asombro. No podía comprender qué habría hecho Herman Sparrow para llamar la atención de un semidios. Reprimiendo sus dudas, Alger se dio la vuelta y abandonó la Catedral de las Olas. Estaba a punto de dirigirse a su bar habitual para recabar información cuando una niebla gris se alzó repentinamente ante sus ojos. Al final de la niebla estaba sentado el loco, mirándolo con calma. La escena cambió de nuevo. Apareció la torre. Señor ahorcado, dijo, usted mencionó anteriormente que se iba a celebrar una importante reunión de Beyonders en alta mar. Resulta que necesito comprar algunas cosas. ¿Puedo acompañarlo? La primera reacción de Alger fue de sospecha. ¿Acaso la torre intentaba eludirlo y vender los objetos místicos que había almacenado? Pero rápidamente recapacitó. Este asunto ya se había discutido en el Club del Tarot. Si ahora se retractaba, causaría una mala impresión a todos, incluido el señor loco. Entonces asintió, por supuesto, pero es probable que la reunión no se celebre hasta dentro de un tiempo. Poco después, Edward recibió el mensaje de Alger, reflexionó un momento y respondió, de acuerdo, cuando estés listo para partir, avísame, encontraré la manera de reunirme contigo. Cuando la niebla gris se disipó, Edward se estiró y se recostó contra el sofá. Lilith, recostada sobre su regazo, arqueó la espalda y bostezó. Edward, quiero ir a jugar con Susie. Adelante, usa el armario evanescente. Era su segundo día de regreso en Backlund, y seguía alojado en la misma posada en el distrito de Hillston. Había pasado todo el día anterior descansando en su habitación, esperando noticias de la Orden del Ermitaño Crepuscular, pero hasta el momento nadie se había puesto en contacto con él. Comillas, será porque creen que no merezco una tarjeta de blasfemia y por eso me ignoran. Edward recordó. En la obra original, la Orden del Ermitaño Crepuscular había usado la carta de la blasfemia como cebo en eventos muy específicos, ambos relacionados con asesinatos del Duque Negan, uno orquestado por Quilangos y el otro por ese demonio. ¿Podría ser que la marea de los tiempos que Adam estaba orquestando estuviera a un paso de hacerse realidad, y que el Duque Negan fuera el obstáculo final? ¿Y ese obstáculo sería pronto eliminado por ese demonio? Posteriormente, los grandes espectáculos se irían desarrollando uno a uno, desembocando en la guerra, y Adán, en medio de la marea de la época, tomaría la poción y se convertiría en un dios. Pero ¿y si el asesinato del diablo fracasara? ¿O qué pasaría si lo eliminaran antes de que pudiera actuar? ¿Buscaría la Orden del Ermitaño Crepuscular otro candidato o tomaría cartas en el asunto? Comillas, oye, si no vienes a mí, entonces crearé las condiciones para que vengas a mí. Una vez tomada esa decisión, Edward entró inmediatamente en acción. Por supuesto, no podía ir a buscar al diablo él mismo, eso sería demasiado obvio. Así que, en cambio, denúncialo. Como de costumbre, primero se dirigió a la Catedral de San Samuel, donde informó, de forma aparentemente casual, que se había topado con un individuo sospechoso, alguien de la familia demoníaca de Beria, escondido en Backlund con motivos desconocidos. Afirmó que los recientes asesinatos en serie probablemente habían sido cometidos por esta persona y aconsejó a la iglesia que lo arrestara o lo eliminara antes de que causara mayores estragos. El obispo Electra se tomó esto muy en serio e inmediatamente se puso en contacto con los Nighthawks y los Red Globes. Entonces Edward se apresuró a ir a la catedral de Saint Gerland en el distrito de St. George, sede de la iglesia del dios del vapor y la maquinaria en Backlund. La última vez, y Cancer Bernard, de la mente colmena de la maquinaria, le había enviado la llave maestra, mostrándole buena voluntad e invitándolo cordialmente a visitarlos. Pero, inseguro de sus verdaderas intenciones, Edward se mantuvo alejado. Esta vez, tenía la intención de informar algo y, de paso, sondear su postura. Acababa de entrar en la catedral con la multitud cuando un miembro de la mente colmena de la maquinaria se apresuró a acercarse y le preguntó en voz baja, «Señor Edward, ¿viene hoy a rezar o tiene algún asunto que tratar con nosotros?»
Esta eficiencia sorprendió a Edward. Aunque no se había esforzado por ocultar su identidad, ni siquiera se había sentado todavía y alguien ya se acercaba. Claramente, alguien había sido asignado para vigilarlo. Pensó un momento y luego dibujó un triángulo sobre su pecho. Denunciar a alguien. El miembro de la mente colmena de la maquinaria parpadeó, sorprendido. Esa no era una de las respuestas esperadas. Comillas que, ¿le gustaría denunciar? Comillas, ¿has oído hablar de los recientes asesinatos en serie en Backlund, verdad? Sí, quiere denunciar al asesino. Edward asintió. Así es, presencié uno de los asesinatos anoche y escapé por los pelos. El culpable es un beyonder brutal, probablemente un secuencia 5 en el sendero del diablo. Comillas secuencia 5. La expresión del miembro se tornó seria. Informaré al diácono inmediatamente. Unos minutos después, y Cancer Bernard llegó apresuradamente. Su cabello no estaba tan despeinado como la última vez, y su mirada era más penetrante. En realidad, la iglesia ya había comenzado a investigar los asesinatos en los últimos días, pero los avances habían sido limitados. Señor Edward, ¿podría darme más información sobre este asesino? Déjame pensar. Edward hizo una pausa deliberada, fingiendo recordar. Anoche. Repitió la historia que se había inventado antes, y de repente añadió, como si le viniera a la memoria de golpe, claro, recuerdo la cara de ese asesino, creo que lo he visto antes en algún banco pequeño. Se llamaba Jason. Sí, ese mismo. Jason, entendido. Pero no creo que esa sea su verdadera identidad. Los demonios son conocidos por su astucia y picardía, no hay razón para que cometiera un asesinato usando un rostro que pudiera ser reconocido tan fácilmente. Edward se encogió de hombros con impotencia. Aún así, no sé cómo es su verdadero rostro. Ah, y he oído que los demonios pueden presentir el peligro con antelación, así que si intentas localizarlo mediante adivinación o métodos similares, podrías alertarlo. Y Cancer se quedó paralizado, con un rastro de preocupación en sus ojos. Afortunadamente, nuestra iglesia posee un artefacto místico que podría localizarlo sin que él se dé cuenta. Genial, espero que puedas atrapar al asesino de un solo golpe. Tienes mi palabra. El tono de Cancer se tornó solemne. Si su información resulta útil, también solicitaré que se le otorgue una recompensa. Gracias. La mente colmena de la maquinaria se puso inmediatamente en acción, pero no volvió a mencionar la llave entregada previamente ni la invitación. Esto dejó a Edward algo confundido, preguntándose si había interpretado demasiado las cosas. Bueno, tal vez sea lo mejor. Capítulo 123, el incidente de Rasomon del verdadero creador. Sherwood Borough, en el piso alquilado que comparten Force y Xio. Xio se apoyó en la ventana, mirando con cautela hacia afuera. Cada transeúnte le ponía los nervios de punta, sospechaba que todos y cada uno de ellos podrían haber sido enviados por el señor A. Force estaba sentado a la mesa, con la pluma en la mano, garabateando de vez en cuando algo en una hoja de papel con un suave susurro. Deja de mirar, Xio. Por mucho que te quedes mirando, no vas a cambiar la realidad. Compórtate y quédate quieta. No me gusta que me vigilen las 24 horas del día, ¿sabes? Xio hizo un puchero y cerró las cortinas. A este paso, ni siquiera podré salir a ganar dinero. Force giró la cabeza y se echó a reír. Podrías intentar pensar de otra manera. Si el señor A realmente nos está vigilando en secreto y su objetivo es encontrar a Edward, entonces antes de lograrlo, probablemente no nos dejará morir. Así que este es un buen momento para que aceptes algunos encargos de alto riesgo. Si ocurre algo peligroso, la persona que nos vigila sin duda intervendrá para ayudarnos. Todos ganan. Realmente eres un genio. Xio puso los ojos en blanco. Pero tengo razón, no. Dejando la pluma a un lado, Force sugirió, comillas, ¿por qué no le contamos esto primero a Edward? Tal vez las cosas sean realmente como dice el señor A. Pero ¿y si miente? ¿Y si él y Edward son enemigos? Preguntó Xio con seriedad. Puede que ni siquiera seamos amigos de Edward, pero al menos nos hemos ayudado mutuamente. No soy de las que ponen a alguien en peligro solo para salvarme a mí misma. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja, eso es algo que mi padre me enseñó cuando era pequeña. Y esa era precisamente la razón por la que siempre había creído que su padre, un hombre íntegro y de principios, había sido acusado falsamente de traición. Solo se trata de entregar una carta a través de su mensajero. No es tan peligroso, ¿verdad? Suspiró Force. No podemos esperar que el señor A tenga paciencia eternamente. ¿Quién sabe cuánto tiempo se limitará a observarnos sin hacer nada? Xio guardó silencio un momento y luego asintió.
De acuerdo. Se levantó y se dirigió a la puerta. Voy a salir un rato a ver si encuentro algún encargo. Si no, tarde o temprano nos quedaremos sin dinero. Comillas, tengan cuidado ahí fuera. Force la saludó con la mano, pero no pudo evitar preguntarse, ¿por qué aceptó tan rápido? Arrancó una hoja de papel y escribió lo que había sucedido, luego preparó un ritual e invocó a un pájaro negro. Edward acababa de regresar a su hotel cuando un pájaro negro surcó el aire frente a él. Una carta para ti. Comillas, ¿de quién? Esa mujer particularmente perezosa. Edward abrió rápidamente el sobre y comprobó la firma, Forsval. Ah, señorita Pescado Salado. El juicio del pájaro negro fue extremadamente acertado. Dirigió la mirada al principio de la carta y la leyó rápidamente por encima. Su expresión cambió ligeramente. ¿El señor A me está buscando, y está usando este método? Eso es, inesperadamente cortés de su parte. Señora. Un oráculo de la Orden Aurora, un terrorista notorio, un loco de belleza desquiciada, un fanático de la secta que no se detendría ante nada por el verdadero creador. Normalmente, habría secuestrado a Forsixio sin pensarlo dos veces, ya sea obligándolos a encontrar a Edward o forzándolo a aparecer. Desde cuando se volvió tan gentil. Al pensar en eso, Edward no pudo evitar sudar frío por las dos mujeres. Probablemente no tenían ni idea de que acababan de rozar las puertas de la muerte. Entonces, debería ir a reunirme con él. La última vez, si no hubiera sido por el señor A, Edward sin duda estaría muerto. Siguiendo esa lógica, el señor A debería representar el aspecto racional del verdadero creador y, presumiblemente, era amigable con él. Pero con un dios herético y sus seguidores dementes involucrados, Edward no creía que ser demasiado precavido fuera algo malo. Él tenía la habilidad de un ratón de biblioteca, pero el señor A era un pastor. Aún así, si no iba, Force tenía razón en la carta, quién sabe cuánto durará la paciencia del señor A. Si algo sucedía, sería culpa suya por haberlos involucrado. Dicho esto, Edward lanzó una moneda al aire. Comillas, es peligroso que vaya a encontrarme con el señor A. La moneda giró y cayó con un tintineo metálico. Justo cuando extendió la mano para agarrarla, una oleada de espiritualidad lo recorrió. Al instante siguiente, una sombra se extendió rápidamente por el suelo, y de esa oscuridad surgió una figura alta. En un abrir y cerrar de ojos, un hombre cuya apariencia despertaría la envidia de la mayoría de las mujeres apareció ante él. El señor había llegado. Me alegra volver a verle, señor. Juntó las manos e hizo una leve reverencia con una cálida sonrisa. En el instante en que Edward vio la sombra, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo e instintivamente quiso aparecerse, pero justo en ese momento, sus ojos se posaron en la moneda que aún tenía en la mano, el número estaba hacia arriba. Significaba no. No había peligro alguno en encontrarse con el señor A. Tras un breve momento de reflexión, tomó una decisión. Hola, señora. Edward señaló el sofá frente a él. Nunca tuve la oportunidad de agradecerle por haberme salvado la vida la última vez. El señor asintió levemente, con tono devoto. Todo fue voluntad del señor. Alzó las manos juntas, y una mota del tamaño de la cabeza de un alfiler saltó de la carta y se posó en el dorso de su mano, fusionándose rápidamente con su piel. Para no alarmarte, utilicé un pequeño truco para rastrear el mensaje. Espero que no te importe. Así fue como me encontró. Edward había pensado que el señor A podría haber estado siguiendo a su mensajero. Edward frunció el ceño deliberadamente. Comillas, alarmante, ¿por qué iba a estar alarmado? Técnicamente eres mi salvador. Que quieras verme no debería ser alarmante, ¿verdad? A menos que te refieras a tu identidad con la Orden Aurora. El señor A negó con la cabeza con calma. El señor envió una revelación. Él dice que has sido corrompido por un dios maligno y que podrías haberte formado una impresión equivocada de él. El verdadero creador dice que he sido corrompido por un dios maligno. Eso sí que era algo nuevo. Lo siento, no lo entiendo del todo. El señor A dijo con calma, sois vosotros y el santo de los secretos quienes habéis sido corrompidos por ese dios maligno. Oh, ahora lo entiendo. Estaba hablando de la personalidad de mente del verdadero creador, ¿no es así? Edward comprendió de repente, pero unos segundos después, volvió a quedarse paralizado. Un momento, ni siquiera me he comunicado jamás con la personalidad de mente del verdadero creador. ¿Cómo podría haber sido corrompido? Antes de que pudiera pensarlo bien, el señor A, por primera vez, soltó las manos entrelazadas. Hoy solo he venido a darles un mensaje. El señor tiene algo que desea decirles.
Mientras hablaba, un ojo morado e inyectado en sangre se abrió en el centro de la palma de su mano derecha. La pupila giraba erráticamente en su órbita, moviéndose de un lado a otro con un ritmo inquietante. En un instante, la habitación se llenó de una atmósfera sofocante de violencia, caos y corrupción. Edward se sintió abrumado por una oleada de malestar, sus emociones se agitaron y se intensificaron hasta que un impulso salvaje surgió en su interior, un impulso irracional de despedazar al Sr. A. Por suerte, la sensación llegó rápido y desapareció con la misma rapidez. Por ciento. Una serie de susurros incomprensibles y vertiginosos resonaron en sus oídos. Durante varios segundos, no pudo entenderlos. Pero entonces, comprendió. Comillas falso, falso. Comillas en realidad no era yo quien te hablaba antes. Comillas mentiroso, es un mentiroso. Palabrota. Comillas te está engañando, él es el que quiere matarte. Comillas es él, por ciento, Kikabjat. Comillas no confíes en él, yo soy quien puede protegerte. Por ciento, Kikabjat. Los susurros del verdadero creador se repetían una y otra vez, gritando, despotricando, incoherentes y desordenados, pero todos transmitiendo el mismo mensaje caótico. Te están mintiendo. Tras un breve momento de confusión, Edward reaccionó de repente. ¿Quién le hablaba ahora? Era la personalidad enloquecida del verdadero creador. Lo que significaba que quien le había ordenado al Señor a que lo salvara antes también era esa persona desquiciada. Por otro lado, aquel que le había ordenado al Santo de los Secretos que lo matara, aquel con quien había tenido una conversación amistosa, aquel que incluso le había regalado la fórmula del suplicante de los secretos, era en realidad la persona racional. Entonces, el cerebro de Edward sufrió un cortocircuito total. El verdadero creador racional dijo que el loco quería matarlo. Pero ahora, el loco decía que era el racional quien en realidad quería matarlo. Entonces, ¿quién decía la verdad, y quién mentía? Esto es puro Rashomon. Distrito de Sherwood, piso alquilado de Fort Sixio. Tras enviar la carta, Force mataba el tiempo perezosamente mientras esperaba la respuesta de Edward. De repente, la puerta se abrió de golpe. Xio salió corriendo, con el pánico reflejado en su rostro. Por Dios, ya enviaste la carta. Comillas, ¿qué letra? Comillas, la que le escribiste a Edward. Sí, lo envié. ¿Por qué? El rostro de Xio palideció. Yo estaba bajo el control de alguien. Cuando acepté que enviaras esa carta y dije que quería salir a caminar, no era yo quien hablaba. En realidad, no. ¿Comillas qué? Force se levantó de un salto de su asiento, mirando a su alrededor con nerviosismo. Comillas, era el Sr. A. Xio murmuró, si fue él, y ahora ha soltado el control, entonces probablemente significa que ha seguido el rastro de la carta que acabas de enviar, y ha ido a buscar a Edward. Force se quedó paralizado. Entonces, con esa carta que acabo de enviar, ¿acabé metiendo a Edward en problemas? Municipio de Hillston, dentro del hotel. Cuando el Sr. A volvió a juntar las manos, los susurros del verdadero creador se fueron desvaneciendo lentamente. Edward permaneció sentado en silencio, atónito y sin palabras. ¿Tu Dios tiene múltiples personalidades? Una quiere matarme, otra quiere protegerme, y ni siquiera puedo distinguir cuál es cuál. Pero a juzgar por el comportamiento del Sr. A, quien le dijo que me salvara probablemente no quiere que muera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esa personalidad racional no actuó directamente desde el principio? No puedo averiguarlo. Esperar. Edward se detuvo de repente, dándose cuenta de algo aún más absurdo. Llevaba tiempo intentando descifrar qué pensaba un dios malvado esquizofrénico. Definitivamente algo anda mal conmigo. En lo que respecta a la Orden Aurora, al Sr. A y al verdadero creador, la mejor política probablemente era triple: no rechazar, no asumir la responsabilidad y no hacer promesas. En ese preciso instante, el Sr. A intervino: he entregado el mensaje del Señor. Me marcho ahora. Edward gritó rápidamente: espera. El Sr. A se volvió, con expresión tranquila. Comillas, ¿qué ocurre? Comillas, y luego. Comillas, ¿qué quieres decir con y luego? Quiero decir, tu Señor, después de enviarte a transmitir ese mensaje, ¿no dijo nada más? No. Edward pensó un momento y dijo: el Santo de los Secretos sigue intentando matarme. ¿No vas a hacer nada al respecto? El Sr. A dibujó una cruz invertida con devoción en su pecho. Haré todo lo que el Señor me pida. Si no hay instrucciones, mi deber es pastorear más ovejas para él y difundir su gloria por toda la tierra.
Pero ¿no te parece extraño que el Señor me haga escuchar su mensaje divino, solo para que el Santo de los Secretos me asesine en cuanto salga por la puerta? El Señor frunció ligeramente el ceño. Comillas, ¿estás seguro de que el Señor solo quería que escuchara su voz una vez? Comillas, ¿has pensado qué hará si muero y Él quiere encontrarme de nuevo? Comillas, ¿has pensado en esto? Porque Él me quiere vivo, pero el Santo de los Secretos me quiere muerto. El Señor se quedó paralizado. Capítulo 124, Audrey, ¿eres tú ese perro? El Señor dudó un momento antes de preguntar, comillas, entonces, ¿a qué te refieres exactamente? Necesito que la Orden Aurora, al menos la rama de Backlund que está bajo tu mando, me brinde protección. Lo pensó un segundo y luego asintió, de acuerdo. Necesito que encuentres la manera de eliminar al Santo de los Secretos que traicionó al Señor, para que no haya problemas en el futuro. Eso es obvio, le devolveré hasta la última gota de vergüenza y dolor que me causó. También te necesito, para que me ayudes a localizar algunos materiales. Un cerebro de Azman completo, un objeto maldito de un espectro ancestral, el corazón de un viajero del mundo espiritual y un cristal de un cazador de 1000 caras. Las cejas del señor se alzaron ligeramente, con expresión inquietante. Comillas, ¿y qué tiene que ver esto con el señor o la Orden Aurora? Edward respondió con razón, porque yo también necesito hacerme más fuerte. Esa es la única manera de seguir con vida. Jejeje, jajajajaja. De repente, el señor soltó una carcajada. Se inclinó hacia adelante, con una postura que recordaba a la de una serpiente venenosa, mirando fijamente a Edward. ¿Acaso crees que solo porque invocas el nombre del Señor puedes darme órdenes a tu antojo? ¿Estás siendo astuto o me tomas por tonto? No. Edward jamás supondría que el Señor quien había dirigido con tanto éxito la sucursal de Backlund de la Orden Aurora, fuera un necio. Simplemente estaba poniendo a prueba los límites del Señor o mejor dicho, poniendo a prueba la actitud del verdadero creador hacia él. El Señor continuó con frialdad, señor Edward, usted no es el primero al que el Señor me ha pedido que invite de nuevo, ni será el último. Usted, no es especial, ni tampoco indispensable. Puede que eso no sea cierto. Aunque eso era lo que pensaba, Edward puso cara de sorpresa. Nunca quise darte órdenes. Si no quieres, olvídalo. El señor aguardó silencio durante unos segundos y luego dijo fríamente, haré que alguien vigile los materiales. Tras una pausa, pronunció unas palabras entre dientes apretados. Comillas, ¿algo más? Hace poco leí en los periódicos que la banda de Zmager fue aniquilada. Fue obra de la Orden Aurora. Sí. Entonces será mejor que tengas cuidado. Detrás del grupo de Zmager estaba el embajador de Intis, Bakerland Jan Madan. Les costó mucho esfuerzo clavar ese clavo en el suelo de Loen, y ahora que la Orden Aurora lo ha destruido, seguro que se vengará. No dejes que arrastre a toda la Orden Aurora con él. Comillas, Bakerland Jan Madan. Lo tendré en cuenta. Dicho esto, su cuerpo se fundió de nuevo en las sombras y desapareció. Uf. Edward exhaló un largo suspiro. Lidiar con esos fanáticos lunáticos era realmente estresante. ¿Quién sabía cuándo podrían perder el control y volverse locos? Si el señor fuera un loco, sin duda sería del tipo que asciende al instante, un bocado y se acabó. Ahí, mejor le contesto primero a Force. Primero se disculpó por haberlos involucrado, luego le dijo que la situación se había resuelto y que no tenía que preocuparse de que el señor la molestara de nuevo. Después, se recostó ligeramente, algo aturdido. Así que, mi mayor crisis en Backlund, ¿se resolvió así sin más? Esa noche, Backlund estuvo inesperadamente callado. Ni los halcones nocturnos de la iglesia de la diosa de la noche eterna ni la mente colmena mecánica de la iglesia del dios del vapor y la maquinaria actuaron de inmediato, a pesar de haber recibido pistas de Edward. Los demonios eran notoriamente sensibles al peligro, así que no les quedó más remedio que actuar con cautela y esperar el momento oportuno para dar el golpe final. A la mañana siguiente, justo cuando Edward salía con Lilith, aún adormilada, para desayunar, una noticia explosiva se extendía por las calles a los gritos de un repartidor de periódicos. Comillas, el embajador de Intis ha sido asesinado. El embajador de Intis ha sido asesinado. La Orden Aurora se atribuye la responsabilidad. Comillas, el embajador de Intis ha sido asesinado. El embajador de Intis ha sido asesinado. La Orden Aurora se atribuye la responsabilidad. Al ver al repartidor de periódicos desaparecer calle abajo, Edward no pudo evitar maravillarse de la eficiencia del señor realmente digno de un lunático profesional, trabaja rápido. Sin esfuerzo, sin riesgo, solo unas pocas palabras bien elegidas,
Y el embajador fue atendido gratuitamente. Menuda maniobra. Ahora era el momento de informar de su logro a Klein. Edward volvió a entrar en la habitación, corrió las cortinas y comenzó a rezarle al señor Fall. Calle Minsk 15. Veo. Klein respondió con indiferencia, cortando la comunicación con Edward. Bien hecho. Tuvo que admitir que tener un subordinado tan poderoso realmente le tranquilizaba. Uf, el partido Zmajer había desaparecido, el embajador de Intis había muerto. Ya no hay que preocuparse de que alguien esté tramando constantemente su asesinato. Klein se recostó en su silla y cerró los ojos, sintiéndose bastante satisfecho. Comillas un momento. Se le ocurrió una idea, comillas, ¿acaso esto no significa que tendré que pagarle a Edward una enorme suma de dinero? Ah. Al señor Fall le dolía el corazón. Ding, don, ding, don. De repente, sonó el timbre, y su eco resonó por toda la casa. ¿Un nuevo encargo? Klein parpadeó, se levantó y se dirigió a la puerta. Antes incluso de que su mano tocara el pomo de la puerta, la imagen de su visitante surgió de forma natural en su mente. Era un caballero refinado de mediana edad, con canas en las sienes, rostro delgado y una notable compostura. Ese es, el detective privado Isengard Stanton. Nos hemos visto un par de veces. ¿Qué hace aquí? Desconcertado, Klein abrió la puerta y sonrió. Buenos días, señor Stanton. ¿Qué le trae por aquí? Isengard se quitó el sombrero de copa y le devolvió la sonrisa. Buenos días, señor Moriarty. Me gustaría trabajar con usted. Creo que es un excelente detective. Usted mismo descubrió el caso del astillero de Astbalami del sindicato de estibadores. ¿Comillas en qué trabajar juntos? Encontrar al culpable de los recientes asesinatos en serie. Klein vaciló, pero yo. La policía ha ofrecido una recompensa de 2000 libras. Klein extendió la mano sin pensarlo dos veces. Es un placer trabajar contigo. En Pressborough, la lujosa villa de la familia Hall. Audrey acompañaba a sus padres y a su hermano, disfrutando del postre después de la cena mientras charlaban. Tomó un sorbo del té de color marrón rojizo, dejando que el tenue aroma a malta y rosa permaneciera en su boca. Tras un instante, dejó la taza y murmuró para sí misma, un poco demasiado dulce. En ese preciso instante, Earl Hall sacudió bruscamente su periódico y exclamó sorprendido, comillas, la Orden Aurora está completamente loca. La Orden Aurora, Audrey parpadeó, con la curiosidad a flor de piel. Comillas, ¿qué han hecho esta vez? Earl Hall negó con la cabeza. Oh, querida, no querrías saberlo. Acaban de aniquilar a una banda hace poco, y hoy, de hecho, asesinaron al embajador de Intis, Bakerland Jan Mardan. Sinceramente, no sé qué están pensando. El hermano de Audrey, Hubert Hall, soltó una risita. Quizás estén intentando sabotear las relaciones entre el reino e Intis, pero eso no es más que una ilusión. Eso podría no ser del todo imposible. Padre e hijo profundizaron en el tema. Pero los pensamientos de Audrey se fueron desvaneciendo poco a poco. ¿El embajador de Intis fue asesinado? ¿No era esa la misión que el señor Fall le había encomendado a su bendito? Según recordaba, quienes habían aceptado el encargo eran ella misma, Edward y el ahorcado. Forsyth ni siquiera habían tenido la oportunidad de actuar, y ahora la Orden Aurora se les había adelantado. Pronto, la conversación entre padre e hijo se amplió a temas como las finanzas de Loen y el conflicto entre el viejo y el nuevo partido, y salieron juntos de la habitación para ir al estudio. Mamá, yo también estoy llena, dijo Audrey. Lady Hall sonrió con dulzura. Está bien, querida, tu padre y tu hermano siempre son así, hablando de todas esas tonterías incluso durante las comidas. Bueno, técnicamente, esos temas eran asuntos serios. Pero claro, Audrey no diría eso. Mamá, me voy a mi habitación. Adelante. Ah, claro, ¿puedo llevarme el periódico? Por supuesto. Audrey se inclinó para besar a su madre en la mejilla, recogió el periódico y se dirigió a su habitación. Susie, como una sombra, apareció en silencio y la siguió de cerca. De vuelta en su habitación, Audrey hojeó rápidamente el Backlund Daily Tribune, luego suspiró y lo arrojó sobre el escritorio, que ya estaba repleto de varias pilas de periódicos de los últimos días. Sin embargo, ni uno solo mencionó la vida de aquellos que se encuentran en el escalón más bajo de la sociedad, la gente de Astborough, del sur del puente, de los muelles. Puaj. Susie ladeó la cabeza y preguntó con curiosidad, Audrey, pareces preocupada, ¿qué ha pasado? No lo entenderías. Comillas, ¿por qué no? Siempre dices que soy inteligente, no peor que la mayoría de los humanos.
Audrey apoyó la barbilla en la mano, pensativa. Entonces, déjame darte un ejemplo. Imagina que hay un rey perro. En su afán por reinar, ignora a la gente más humilde, no solo la ignora, sino que permite que otros la exploten sin piedad. Estas personas sufren pobreza, dolor y, finalmente, mueren, todo por un objetivo desconocido para la mayoría. Pero en apariencia, este reino canino parece próspero. Todo parece ir bien. Entonces, un día, descubres la verdad. Te das cuenta de que este reino canino no es lo que parece. ¿Qué harías? Susie tardó un rato en asimilar la historia. Tras reflexionar, preguntó, comillas, ¿eres tú el perro que descubrió la verdad? Audrey no quería admitirlo, pero Susie no estaba siendo cruel, solo pudo asentir. Sí. Comillas, nadie puede desafiar al rey perro. Comillas, desafío. Sí. Susie movió la cola. En el mundo canino, el líder suele ser el más fuerte. Si otro perro no está contento con el líder, puede desafiarlo. Si gana, se convierte en el nuevo líder. ¿Acaso los humanos no podemos hacer lo mismo? Bueno, más o menos, respondió Audrey, recordando sus libros de historia. Pero la sucesión de regímenes humanos no es tan simple como luchar. Además, el líder no está solo, suele estar rodeado de seguidores poderosos y leales. Oh. Susie yacía en el suelo, meneando aún la cola. Entonces fingiría que no sabía nada. Al fin y al cabo, preocuparse no soluciona nada. Pero en secreto reuniría fuerzas y esperaría la oportunidad adecuada. Audrey parpadeó. Así es, nada se soluciona solo preocupándose. Entonces, ¿para qué malgastar energía angustiándose? Audrey, un perro te ha superado en claridad de pensamiento. Se inclinó y le dio una palmadita en la cabeza a Susie. Comillas, Susie, tienes razón. Eres muy inteligente. Comillas, por supuesto. Susie se animó con alegría, meneando la cola frenéticamente. Entonces, cuando vayas a ver a Edward más tarde, ¿puedo ir yo también? Lilith no me ha visitado en muchísimo tiempo. Comillas, ¿cómo sabes que voy a ver a Edward? ¿Lo olvidaste? Soy un espectador, y un telepata. Tus pensamientos están escritos en tu rostro. Audrey se cubrió la frente. Lo siento, seres superiores de la humanidad, los he avergonzado a todos. Esa noche, Audrey visitó a Edward y le confirmó el asesinato del embajador. Si bien el acto fue perpetrado por la Orden Aurora, Edward lo desencadenó indirectamente. También se enteró de lo sucedido el día anterior. Aunque Edward restó importancia al peligro y solo hizo hincapié en lo que había ganado, Audrey lo miró seriamente y dijo, comillas, eso fue demasiado peligroso. Deberías haber escapado de inmediato y haberlo denunciado a la iglesia. Uy. Desde el incidente de la cámara secreta en Hogwarts, Audrey había adoptado la táctica de denunciar ante la iglesia como su principal recurso. Ante el menor indicio de problemas, quería presentar una denuncia. Solo hablé con el señora porque mi intuición me decía que no me haría daño. Ella no dijo nada, solo lo miró fijamente, no con reproche, sino con preocupación. Edward se rindió de inmediato, levantando las manos. Comillas, no lo volveré a hacer. Audrey no dijo nada más. Frunció los labios y preguntó, comillas, seguimos estudiando Faisak antiguo esta noche. En el momento en que ella mencionó eso, Edward sintió un extraño dolor de cabeza. Aún así, asintió, claro. Y después juguemos a algo. ¿Qué tal Super Mario? Comillas, ese sí que es un plan. Edward se remangó. Comillas, mira cómo lo hago a toda velocidad con una sola vida. Capítulo 125, puedes llorar después de que ella muera. Tras pasar toda la noche jugando a videojuegos con Audrey, completando todo tipo de misiones con una sola vida para ella, Edward finalmente se desplomó en la cama justo antes del amanecer, sintiéndose bastante satisfecho. Gracias al aumento de destreza que le proporcionaba la poción del maestro de las trampas, esto le resultaba pan comido. Pero justo cuando cerró los ojos y el sueño estaba a punto de vencerlo, los abrió de golpe, sobresaltado. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios he estado haciendo toda la noche? Te pidió que jugaras a juegos y de verdad jugaste toda la noche. ¿Completé todo en una sola vida? ¿En serio? ¿Y estabas orgulloso de eso? Increíble. Se dio dos fuertes bofetadas en la cara. Entonces, rápidamente intentó consolarse, tal vez Audrey realmente solo quería jugar. Sí. Tenía que ser eso. A la mañana siguiente, Edward, falto de sueño, estaba sentado en el comedor de la planta baja, desayunando con desgana mientras hojeaba el periódico, a falta de televisión e internet. Esta era la forma más rápida de ponerse al día con las últimas noticias.
Por costumbre, primero pasó a la página 5 para ver si había alguna reunión nueva del Ojo de la Sabiduría, y luego volvió a empezar desde el principio. La portada seguía dominada por el asesinato del embajador de Intis. El gobierno de Loen había emitido un comunicado expresando gran indignación y enérgica condena, exigiendo que la Orden Aurora se rindiera de inmediato a cambio de clemencia, lo cual era tan ridículo como que la policía exigiera a un asesino en serie que se entregara. El resto de las páginas estaban llenas de leyes y políticas recién promulgadas en Loen, junto con páginas y páginas de anuncios. No fue hasta que llegó a la última página y estaba a punto de dejar el periódico que un nombre familiar le llamó la atención. Herman Sparrow. Las noticias de Bayan ya han llegado hasta Backlund. El secuestro de un buque de guerra es algo que normalmente intentarían encubrir, ¿no? Recogió el periódico y leyó rápidamente la columna del tamaño de un niño. Luego se congeló. Este informe no tenía absolutamente nada que ver con Bayam ni con el buque de guerra. De hecho, se trataba de una denuncia por persona desaparecida. Herman Sparrow. Hola, soy el dueño del café Orilan en Eastborough. Dejaste tu trabajo en el café hace 3 días, pero con las prisas dejaste algunas de tus pertenencias. Son principalmente ropa y algunos libros sueltos, uno de ellos tiene una carta de póker dentro, pero no sé si alguno de ellos tiene un significado especial para ti. Si no ve este aviso y regresa a la cafetería en un plazo de 3 días, no me quedará más remedio que recoger sus pertenencias y tirarlas, sin excepciones. Orilan Warden, propietario del Orilan Café. A primera vista, no parecía tener nada que ver con Edward, aparte del nombre Herman Sparrow, pero su aguda vista captó de inmediato el detalle clave, una carta de póker escondida dentro de un libro. Eso ni siquiera fue una indirecta, fue prácticamente un mensaje directo: buscas la carta de la blasfemia, ven a buscarme. Comillas, ¿es este un mensaje de la Orden del Ermitaño Crepuscular? Edward se había imaginado todo tipo de maneras misteriosas y grandiosas en que la Orden del Ermitaño Crepuscular podría contactarlo, pero este enfoque soso y honesto lo tomó completamente por sorpresa. Oye, ¿será que el diablo fue derrotado anoche por las 2 iglesias más importantes, y ahora quieren encargarme el asesinato del duque Negan? Dicho esto, se inclinó y le dio una palmadita a Lilith, que estaba ocupada masticando un trozo de bistec. Comillas, ¿ya terminaste de comer, Lilith? Ella levantó la vista, con los labios manchados de jugo de carne. Comillas, miau. Edward cogió una servilleta y le limpió la cara con cuidado, luego la alzó en brazos. Si todavía tienes hambre, comeremos en otro sitio. Vale, respondió ella con voz baja. Tras pagar la cuenta, Edward salió del restaurante con Lilith en brazos, la miró con curiosidad y le preguntó: ¿no has salido a cazar ratones estas últimas noches? Pareces tener muchísima hambre por las mañanas. Sí que fui, gruñó, moviendo la cola. Pero los ratones de aquí son demasiado pequeños. Lady Lilith no se sació. Ah, ya veo. Pensaba que tal vez habías estado estudiando a escondidas por las noches. Comillas, miau. Inclinó la cabeza, con una expresión de desconcierto en el rostro. Poco después, transformado en Herman Sparrow y con el gato persa blanco posado sobre su hombro, Edward entró en el café Orilan, ubicado en Eastborough. El café se encontraba al borde de una plaza sin puestos cercanos y con pocos transeúntes. Solo en los bancos que rodeaban la plaza había algunas figuras inertes y apáticas, sentadas o tumbadas. Edward dudaba seriamente que este café tuviera mucho tránsito de clientes. Se dirigió directamente al mostrador y preguntó con una sonrisa amable: disculpe, ¿está el señor Orilan Warden? Soy Herman Sparrow, vengo a recoger algunas cosas que dejé olvidadas. El empleado parpadeó sorprendido antes de responder: por supuesto. Por favor, tome asiento. Iré a buscar al señor alcaide. Un instante después, un hombre delgado y rubio, con gafas de montura dorada y guantes blancos, se acercó. Le dirigió a Edward una mirada larga e inquisitiva antes de sentarse frente a él. ¿Herman Sparrow?, preguntó. Así es, respondió Edward, mirándolo de arriba a abajo. Si todo va bien, mi nombre debería estar resonando en todo el mar ahora mismo. ¿Usted debe ser Orilan Warden? No. El hombre rechazó la idea sin dudarlo y luego entregó una foto. Ve a este lugar y libera a la persona atrapada bajo tierra. Hazlo y conseguirás lo que quieres. Edward no pudo evitar sorprenderse, no se trataba de una misión de asesinato contra el duque Negan, sino de algo completamente ajeno. Liberación subterránea. Esas 2 palabras me hicieron pensar inmediatamente en cierto ángel que había sido convertido en una olla caliente. Tomó la foto y la miró.
Mostraba una casa de 2 pisos, el primero en un estado de caos, lleno de materiales de construcción, como si estuvieran en obras. Luego fingió confusión y preguntó, comillas, ¿dónde es esto? ¿A quién se supone que debo liberar? ¿Por qué? Número 8, calle Williams. No necesitas saber nada más. Simplemente hazlo y conseguirás lo que buscas. No me lo puedo creer. Se refiere a la carta del sacerdote rojo que tiene Medici en sus manos. Si tuviera la capacidad de tomar eso, ¿aún tendría que venir arrastrándome hacia ustedes? Espera, un momento. Algo no me cuadraba. Edward recordó de repente que Medici se había puesto del lado del verdadero creador durante la Guerra de los 4 Emperadores y que, finalmente, había sido convertido en un guiso después de que Adán dijera, este era un sacrificio necesario. Entonces, los dos deberían ser enemigos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué querría Adán liberarlo? A menos que, el objetivo de esta misión fuera precisamente matarlo. ¿Hay algo más? ¿Algún otro encargo? No, si logras salir adelante, alguien vendrá a realizar una evaluación más exhaustiva. En ese momento, recibirás la invitación oficial para unirte a nosotros. El hombre rubio no dijo nada más y salió rápidamente del café. En ese momento, el empleado que había aparecido antes se acercó con una amplia sonrisa, como si viera a Edward por primera vez. Disculpe la espera, señor. ¿Desea pedir algo? Claramente había olvidado todo lo que acababa de suceder. La hipnosis de un espectador no es ninguna broma, menos mal que también conozco la maldición Imperius. Quiero un bistec y un café. Enseguida, señor. De repente, un lamento desgarrador resonó desde la plaza exterior. Comillas va, mamá, mamá. Un niño pequeño, frágil y andrajoso, con un abrigo de algodón demasiado grande, sollozaba desconsoladamente. Frente a él yacía una mujer delgada, igualmente mal vestida, ya fuera por hambre, frío o enfermedad, se había desplomado aquella tarde de principios de otoño. Los llantos del niño provocaron miradas de la gente cercana, pero nada más. Ya habían visto esa escena demasiadas veces. En unos meses, cuando llegara el invierno, muertes como esta se repetirían a diario. Edward no era una persona especialmente compasiva, pero presenciarlo de primera mano despertó en él una punzada de empatía humana. Mesero. Levantó la mano, llamó al camarero y sacó un billete. Comillas, ¿podría invitar a esas personas de afuera a pasar y darles a cada una comida caliente? Por supuesto, señor. Es usted un hombre amable. El camarero no pareció sorprendido en absoluto por la petición. Se dirigió rápidamente a la puerta, levantó una mano y gritó. En un instante, los vagabundos de la plaza voltearon la cabeza. Tras un leve asentimiento del camarero, con las pocas fuerzas que les quedaban, se apresuraron hacia el café, como si no fuera la primera vez que ocurría algo así. Todos se alinearon ordenadamente, entrando uno por uno y agradeciendo a Edward al pasar. El personal los sentó con eficiencia y les sirvió platos de comida humeantes. Ah, así que por eso existe este café en un lugar como este. Gana dinero gracias a la gente bondadosa como yo. Eso sí que es tener visión para los negocios. Pronto, solo quedaron afuera la mujer desplomada y el niño que sollozaba. Edward se levantó y salió del café, con la intención de ver si aún se podía salvar a la mujer. En ese instante, una niña vestida de negro, con pantalones negros, botas negras y el pelo corto y negro, corrió hacia la mujer, se arrodilló y le puso su manita pálida en el cuello, luego se giró hacia la niña que lloraba y le dijo, no llores, no llores, tu mamá aún no ha muerto. El niño sorbió por la nariz, sus sollozos se detuvieron momentáneamente por la sorpresa. Comillas, ¿de verdad? La chica de cabello negro le dedicó una amable sonrisa y lo consoló, solo espera un poco más. Podrás llorar cuando ella muera. Edward. Chico. Comillas va a. Rompió a sollozar aún más fuerte. Edward se acercó y, bajo la mirada curiosa de la muchacha, le lanzó un hechizo curativo. Luego sacó una poción y con cuidado se la vertió en la boca. No sabía de medicina. Esto era todo lo que podía hacer. No funcionará. La niña vestida de negro miró a Edward y dijo con seriedad, ya puedo oler la muerte en ella. No tiene salvación. Vine aquí para recoger su cuerpo. Edward guardó silencio por un momento antes de preguntar, comillas, ni siquiera el señor Aziz puede salvarla. Comillas. Se puso de pie de un salto, sorprendida, y examinó a Edward detenidamente. Sus ojos se iluminaron poco a poco con reconocimiento y alegría. Comillas, eres el hermano mayor Edward. Entonces miró hacia Lilith, que la había seguido, y se rascó la cabeza. Comillas, entonces esa debe ser Lilith.
Edward tenía en ese momento la apariencia de Herman Sparrow, por lo que no tenía ni idea de cómo ella lo había reconocido. Hola, Priscilla. Así es, esta niña vestida de negro con el pelo corto y negro no era otra que Priscilla, a quien Azik se había llevado. Cuando vivía con su padre, siempre llevaba vestidos de princesa y su larga melena recogida en dos coletas, pareciendo una muñeca de porcelana, pero tras solo una semana con Azik, se cortó el pelo y cambió por completo su aspecto. ¿Azik simplemente era un mal padre o tenía algún motivo oculto? ¿Quién sabe? Edward repitió su pregunta, comillas, ni siquiera el señor Azik puede salvarla. Comillas, no. Negó con la cabeza. Tiene una enfermedad terminal. Sus órganos llevan fallando mucho tiempo. Solo ha llegado hasta aquí gracias a su enorme fuerza de voluntad. Su forma de hablar ya no tenía la dulzura tímida que solía tener. Una transformación tan drástica no podía haber surgido de tan solo 1 o 2 semanas con Azik. ¿Acaso se debía a aquella ceremonia con el episcopado luminoso? Efectivamente, pocos minutos después, la mujer exhaló su último suspiro. Edward no pudo hacer nada. Llamó de nuevo al camarero, le dio unas monedas y le pidió que le ayudara a llevar al niño, ahora huérfano, a un orfanato. Mientras tanto, Priscilla sacó una bolsa negra para cadáveres y, con destreza, metió el cuerpo de la mujer en ella. Rechazó amablemente la ayuda de Edward, se echó la bolsa al hombro y se dirigió sola al cementerio. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.